Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. No pierda esa comunión con el Señor. No pierda esa comunión con el Espíritu Santo en esta hora. Bien, hermano, el tema del día de hoy tiene como título la continuidad del bautismo en el libro de los Hechos. La continuidad del bautismo del Espíritu Santo en la vida, pero de aquellas personas que no estuvieron en ese aposento alto, estaban 120 personas aproximadamente. ¿Qué sucedió después de esto? ¿Qué pasó después de que el Espíritu Santo descendió sobre ese lugar? Y es la continuidad del Espíritu Santo en nuestra vida. Es la continuidad de su Espíritu Santo el que hoy usted y yo estemos aquí en este lugar también, en el que podamos ser llenos de su presencia. Es la continuidad del Espíritu Santo, hermano, que el Señor quiere que nosotros en nuestra vida sea un diario vivir, sea una constante, sea algo presente en nuestra vida. Y a la luz del libro de los Hechos, encontramos que el bautismo con el Espíritu Santo en los creyentes se fue diseminando. ¿Qué quiere decir diseminando? El bautismo del Espíritu Santo, cuando cayó sobre aquellos 120 personas que estaban en el aposento, fue el inicio, fue el comienzo de algo sobrenatural. Fue el comienzo, fue un parteaguas en la historia de la vida de la iglesia primitiva. Fue el parteaguas en un comienzo, en un hecho histórico. No solamente para aquellos 120 personas que estuvieron ahí, sino para toda la humanidad. Y vamos a ver por qué, de qué manera impactó esto. Y le voy a pedir que vaya conmigo. Voy a tratar de ser breve. En esta meditación es algo histórica. Viene varios pasajes en que vamos a estar escudriñando para poder entender un poquito más la continuidad que el Espíritu Santo dio, y que el Espíritu Santo dejó, no solamente en aquellas personas que recibieron por primera vez, sino hasta el día de hoy. ¿Cuántos sintieron su Espíritu Santo en este momento? Quiere decir entonces que su Espíritu Santo está presente en nuestra vida, está presente en este lugar, y su manifestación sigue siendo una realidad en nosotros. Entonces vamos a entender el porqué de esto. Vamos a escuchar un poco de historia. Si no la conocía o si no se acordaba, vamos a recordarla un poco. Voy a pedir a Diana que me apoye en la pantalla el primer texto. Hechos capítulo 8, versículos 14 al 17. Dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Versículo 17: entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces podemos entender que no solamente se extendía el reino de Dios en la tierra, no solamente se trataba de ir y predicar el evangelio, ¿sí? No solamente esa era la misión, sino que cada vez que ellos predicaban, que ellos iban a cierto lugar, a ciudades, a diferentes lugares, no solamente predicaban del evangelio, sino también el Espíritu Santo de Dios descendía sobre ese lugar. Y no solamente descendía en ese lugar, descendía sobre las personas que aceptaban a Jesús en su corazón. Había una manifestación poderosa de su Espíritu Santo en sus vidas. Entonces no solamente se trataba de ir y extender el reino, sino también
contarles y ser testigos de la manifestación de su Espíritu Santo era una realidad en sus vidas. ¿Cuántos podemos ser testigos de la presencia del Espíritu Santo, de la manifestación del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida? Creo que todos podemos ser testigos de que esto ocurre, ¿sí? Y el Señor sigue actuando hasta el día de hoy. Esta manifestación, nosotros como creyentes, es una de las mejores bendiciones que Dios nos puede dar en el presente. El regalo del Espíritu Santo en nuestra vida. Ya lo tenemos, ya está en nosotros, pero aún esa manifestación de su Espíritu Santo en hablar en lenguas es todavía un regalo que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Lo cree así, hermano? Sí, es un regalo que Dios tiene preparado para nuestra vida y es para todos, no es para algunos, no es para el 50% de la iglesia, no es para los de 60 y más. Es para todos, ¿sí? Es para todos. El ser bautizados con su Espíritu Santo y hablar en otras lenguas es la evidencia o señal física de que esta obra de gracia se ha manifestado en la vida del creyente. ¿Sabe que estamos viviendo bajo la qué? Bajo la gracia, ¿sí? Ya no estamos viviendo bajo la ley. Entonces, durante ese regalo de la gracia a nuestra vida, también viene implicado el regalo de su Espíritu Santo, la manifestación de su Espíritu Santo en nuestra vida. Bajo este periodo de la gracia al cual estamos viviendo usted y yo, es que también su Espíritu Santo desciende en nuestra vida, se manifiesta en nuestra vida y somos testigos de que esto sigue sucediendo, de que esto sigue pasando, de que el poder de Dios, su Espíritu Santo, se sigue manifestando en este lugar y en nuestras vidas. Amén. Antes de que Jesús partiera, les anticipó y preparó a sus discípulos para recibir el poder que los capacitaría para predicar al mundo su evangelio, ¿sí? Jesús les dijo que se prepararan porque lo que iba a ascender hacia ellos también los iba a capacitar, los iba a llenar, los iba a transformar, los iba a cambiar, pero primeramente tenían que ser ellos para que pudieran ser testigos del poder de Dios en sus vidas y así poder externarlo a los demás y así poder ser testimonio de lo que Dios hace en sus vidas. Usted y yo podemos ser testimonio, hermano, de lo que Dios sigue haciendo en nuestra vida. Usted y yo seguimos siendo testimonios vivos de que la misericordia, la bondad de Dios a nuestra vida sigue siendo fiel hasta el día de hoy. Que la misericordia y su Espíritu Santo a nuestra vida sigue siendo una realidad en nosotros. Podemos vivirlo, podemos sentirlo, podemos estar alegres, podemos estar gozosos, podemos sentir un abrazo de parte del Señor a nuestra vida. Vamos a analizar unos episodios en el libro de los Hechos que demuestran la continuidad del bautismo en el Espíritu Santo. La fiesta de Pentecostés era una de las fiestas principales a las que todo varón israelita debía asistir cada año. Esta fiesta, ¿sí? Especial. Esta fiesta era una de las principales. La palabra Pentecostés significa, ¿alguien sabe qué significa Pentecostés? No me digan. 50. Porque esta fiesta se celebraba 50 días después de la Pascua y era para darle gracias a Dios por la cosecha. Entonces, se celebraba esta fiesta principal, ¿sí? Y vamos a ver por qué. ¿Qué sucedía después? El punto importante a analizar también de esta meditación es que los que recibieron por primera vez al Espíritu Santo en aquel lugar no fueron únicamente, ¿cuántas personas andaban con Jesús? ¿Cuántos escogió y cuántos llamó? Ok, no solamente ellos fueron llenos, no solamente ellos fueron
bautizados con el Espíritu Santo. No solamente en ellos hubo manifestación de su Espíritu Santo, esta manifestación alcanzó todavía a más. Muchos otros discípulos que habían ido a Jerusalén para celebrar esta fiesta también fueron llenos. Imagínense, vamos a una fiesta, nos dieron de comer, nos llenamos todo lo que quisimos, estuvimos en una casa y luego después de eso, el Señor todavía nos regala o les regaló el bautismo del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos quisiéramos ir a una fiesta así? Le digo una cosa, estamos en una fiesta así. Aquí el Señor sigue todavía derramando de su Espíritu Santo, bautizando con su Espíritu Santo en este día. Entonces, allá vamos a comer también, si quiere comer después. Pero también el Señor está dando y está regalando de su Espíritu Santo en este lugar. ¿Usted lo cree, hermano? ¿Lo puede sentir? ¿Lo puede sentir? Yo lo puedo sentir, hermano, en esta hora. Pero es necesario entender que ellos estaban todos unánimes juntos, es decir, en unidad para un propósito en la espera del cumplimiento de la promesa. No solamente estaban juntos, sino que también en oración. ¿Sabe qué, hermano? Usted y yo tenemos diferentes circunstancias el día de hoy. Cuando ellos llegaron a ese aposento, cuando ellos llegaron a ese lugar, cuando ellos llegaron a esa casa, ellos iban con un propósito. Ellos sabían cuál había sido la indicación que Jesús les había dado. Ellos sabían que algo iba a suceder en ese lugar. Estaban todos de acuerdo, estaban todos unánimes, estaban todos buscando lo mismo. Usted y yo tenemos circunstancias diferentes, cada uno de nosotros. Al llegar aquí a este lugar, hermano, lo que nos debe unir, lo que nos debe estar todos juntos es buscar la presencia de Dios de una manera poderosa, sobrenatural, hermano. Y créame que cuando hacemos esto, usted se dio cuenta. La presencia de Dios desciende de una manera poderosa, la presencia de Dios desciende de una manera sobrenatural, el ambiente cambia, la atmósfera cambia, la presencia de Dios se mueve en nuestra vida y podemos sentirla. Que a partir de esta puerta que entremos, que nuestro único objetivo y propósito sea buscar y adorar el nombre del Señor. Su palabra dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Así es la misericordia y la bondad de Dios, pero también nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y hermano, todo lo demás vendrá por añadidura. No te preocupes que has de comer, que has de vestir, que has de calzar al otro día. El Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros. Entonces, cuando entremos por estas puertas, que todos juntos, unánimes, en armonía, nuestro propósito sea adorar, bendecir el nombre del Señor, no importando cómo estemos entrando, cómo esté nuestro corazón. Tal vez está dolido, tal vez hay problemas, tal vez hay enfermedad, pero aquí, hermano, aquí está la presencia de Dios también. Y aquí el Señor puede hacer cosas sobrenaturales con su vida. Puede cambiar su lamento en baile, en danza, en alegría, su tristeza en gozo. Eso hace el Espíritu de Dios en nuestra vida. Y aquí está en este lugar. No esté triste, hermano. ¿Por qué está triste? Si el Espíritu de Dios nos da gozo, nos da alegría, nos da paz. El lugar en donde estaban reunidos los discípulos de Jesús y se manifestó el primer derramamiento del Espíritu Santo, hay una parte que a mí me llama mucho la atención. Hechos capítulo 2, versículo 2, dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. Fíjense lo último que dice: donde estaban, ¿qué? Sentados. Donde estaban sentados. Y decía el Señor, bueno, a veces es un poco contradictorio.
Entonces, ¿qué estaban haciendo? Estaban orando, estaban sentados, estaban tranquilos, estaban buscando. Pero luego venía a mi mente y decía, estaban conectados conmigo. Estaban buscando de mí. Estaban tal vez en silencio todos, estaban sentados, uno orando a voz alta, otros sentados en su lugar, pero estaban en armonía, todos buscando el mismo resultado, que era la presencia y la manifestación de su Espíritu Santo en ese lugar. Se han dado interpretaciones por los comentaristas de la palabra casa. Algunos dicen que era alguna sala que se encontraba en el área del templo judío. Otros favorecen a la idea de la palabra que se refiere a una casa común que tenía su aposento alto, un lugar ordinario para sus reuniones. Era una casa bastante grande, era un lugar bastante amplio en donde podían caber por lo menos 120 personas. Yo quiero ser amigo de alguien que tenga una casa así. Pero había, sí, por lo menos había para el lugar para 120, pero por ahí también se dice que se fueron 500 personas, sí, más o menos, las que estaban en ese lugar. Sin embargo, el lugar en donde ellos estaban estaba preparado para que la promesa de parte de Dios descendiera en ese lugar. Descendiera en ese lugar. Y después de la promesa, en Hechos 1, 12 al 15, dice la palabra del Señor: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos, versículo 14, lo que dice, hermano: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Fíjense que no dice que solamente se apartaron los hombres para orar, que solamente se apartaron los discípulos de un lado y dejaron a las mujeres y a la madre de Jesús con sus hermanos. No, dice que todos perseveraban unánimes en oración y ruego. Es decir, todos con un mismo propósito, con un mismo sentir. En aquellos días, versículo 15, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. ¿Quiénes ya estaban juntos? ¿Quiénes eran el círculo personal de Jesús? Los discípulos. Ellos eran el círculo personal de Jesús. Ellos sabían lo que estaba aconteciendo. Ellos sabían de la promesa que el Señor había dado a sus vidas, que iba a alcanzar para ellos. Entonces, la casa donde estaban podría haber sido de alguno de ellos también, con un aposento lo suficientemente grande para recibir a toda esa gente. Ahora, el hablar en lenguas, en el primer advenimiento del Espíritu Santo manifestado el día de Pentecostés, hubo 3 señales que lo caracterizaron, 3 señales que lo hicieron en específico. Número 1, el estruendo como de un viento recio. El pastor Andrés decía el domingo pasado: no encontré un sonido de un viento recio para poder ponérselos, ¿sí? Pero no sé cómo nos podemos... No sé si ustedes han visto por ahí un video en donde está predicando y habla de la venida del Señor y dice: puede ser dentro de 2 meses, puede ser dentro de un mes, puede ser hoy. ¡Pum! Truena, hace un estruendo muy fuerte. Pues no sé cómo haya sido ese estruendo, hermano, pero estoy seguro que en ese estruendo la presencia de Dios se sintió de una manera tan poderosa que descendió en ese día las lenguas como de fuego y comenzaron a hablar en lenguas todos los que estaban en ese lugar. La presencia de Dios en este lugar, en esta hora, hermanos, aquí en nuestro tiempo, se sigue sintiendo de una manera poderosa.
Hay un estruendo de su presencia en este lugar, podemos sentirlo. Este acontecimiento fue el cumplimiento de la profecía dada por el profeta del Antiguo Testamento en Joel 2, 27 y 29, y dice: y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto, fíjese hermano, versículo 28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. No dice sobre algunos, no dice solamente sobre los hombres, no dice solamente sobre las mujeres. Dice: y derramaré, después de esto, derramaré mi espíritu sobre ¿qué? Sobre toda carne. Quiere decir, hermano, que esa promesa del Espíritu Santo y manifestación y bautismo del Espíritu Santo también es para cada uno de nosotros. Quiere decir que esa promesa es para usted y es para mí. Quiere decir que esa promesa nos va a alcanzar en el tiempo que Dios tiene preparada para nuestra vida. No dejemos de buscarlo, no dejemos de pedirle al Señor, no dejemos de anhelar esa presencia en nuestra vida. Ahora, en Hechos 1:8 dice que cuando sean llenos del Espíritu Santo serán testigos primeramente ¿en dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Podemos hablar en cada uno de estos lugares lo que sucedió, pero quiero que veamos en Samaria. ¿Qué pasó en Samaria? Hechos capítulo 8, 14 al 17 dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿A dónde los mandaron? A Samaria. ¿Dónde habían estado Pedro y Juan antes de que fueran enviados a Samaria? ¿En dónde estuvieron? Jerusalén, pero estuvieron también en el aposento alto. Estuvieron ahí en el lugar en donde se derramó el Espíritu Santo de Dios. Estuvieron en el lugar en donde fueron bautizados con el Espíritu Santo. Ellos eran los indicados también para ir y demostrar a Samaria lo que Dios había hecho en Jerusalén, lo que había pasado. Los cuales, versículo 15, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. En Samaria no había nadie todavía, no había sido bautizado ninguno, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Quiénes estaban llenos del Espíritu Santo de Dios? Pedro y Juan. Ellos fueron hasta Samaria, impusieron manos y el Espíritu Santo de Dios descendió sobre sus vidas. La conversión de los samaritanos marcó un hito relevante en la historia de la extensión del Evangelio, porque después de ellos la evangelización continuó hasta alcanzar a los gentiles. ¿Sabe quiénes eran los samaritanos o por qué se les llamó de esta manera? Tal vez ha escuchado la palabra samaritano. Sí, un buen samaritano. Pero ¿quiénes eran ellos? ¿Por qué tenían problema con los judíos? ¿Por qué los judíos no los querían? ¿Por qué decían que ellos eran falsos judíos? Porque en el año 721 antes de Cristo, el reino del norte, Israel, cayó ante los asirios. Muchos de los israelitas, escucha hermano, muchos de los israelitas fueron llevados cautivos a Siria, pero algunos permanecieron en la tierra y se casaron con extranjeros que los asirios se habían establecido allí. A este pueblo, mitad judío y mitad gentil, se le conoció como los samaritanos. Entonces eran mitad judíos y mitad gentiles. A ellos se les conoció como samaritanos. Por eso los judíos decían que ustedes los samaritanos eran falsos judíos,
porque no eran 100% judíos, ¿sí? Yo les dije que era un poquito de historia para que también conozcamos todo donde viene hacia atrás. Entonces vamos aprendiendo también de esto, amén. Ahora, ¿quiénes eran los gentiles? ¿Quién me dice quiénes eran los gentiles? Los que no eran judíos, ¿sí? Los gentiles eran las personas que no pertenecían a la nación de Israel, es decir, las naciones no judías. ¿Hay algún judío aquí? ¿No? ¿Hay algún samaritano aquí? ¿Hay algún gentil aquí? Somos parte del pueblo gentil, ¿sí? Y adivine qué, hermano, esa promesa de Dios también alcanzó a todos los gentiles. También fue abierta para todo aquel que no era ni judío, que no era ni samaritano, para aquel también que son gentiles. Amén. Cuando Dios propone salvar a las personas, las hace a través de eventos extraordinarios. ¿Cuántos de aquí, hermano, pueden testificar que el Señor los salvó en un evento extraordinario que haya sucedido en su vida? Yo sé que hay muchos. Yo sé que podemos pasarnos aquí la tarde diciendo al Señor cómo me salvaste, de dónde me trajiste, de dónde me rescataste, de dónde me has traído. Pero el Señor nos habla y el Señor trata con nuestra vida de una manera extraordinaria. Ahora, en la historia hay un personaje que se llama Cornelio. ¿Había escuchado este nombre, Cornelio? Les dejo, si alguien quiere ponerle a su hijo ese nombre, les dejo una opción ahí, Cornelio. ¿Quién era Cornelio? ¿Quién era Cornelio y por qué fue la conversión de Cornelio un parteaguas? Fue algo importante. Porque la conversión de Cornelio fue tan especial para este movimiento que estaba sucediendo. La conversión del Cornelio al cristianismo es de suma importancia histórica. Escuche esto, hermano, porque fue el primer gentil que entró a formar parte de la iglesia en sus inicios. Pero ¿quién era Cornelio? ¿Quién era él? ¿Por qué fue de suma importancia histórica que él fuera el primer gentil en entrar a la iglesia en sus inicios? Hechos capítulo 10 versículos 1 y 2. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Entonces, Cornelio no solamente era un ciudadano como usted y yo. Cornelio era ¿qué? Era un ¿qué? Un centurión de la compañía llamada La Italiana, ¿sí? Era un centurión. Entonces, ¿quién creen que fue a predicarle a Cornelio? Pedro. ¿Dónde había estado Pedro? Jerusalén, en el aposento alto. Lo que Pedro hizo en ese lugar donde estaba Cornelio simplemente fue hablar y dar las buenas nuevas de Jesús, lo que había hecho, los milagros, la resurrección, lo que Jesús había hecho en la tierra cuando él estaba aquí, lo que había sucedido en Jerusalén, en el aposento alto. ¿Y qué creen que sucedió, hermano? Cuando Pedro estaba predicando, simplemente Pedro estaba hablando, simplemente Pedro estaba dando las buenas nuevas, simplemente Pedro estaba haciendo y cumpliendo con lo que Jesús les había dicho que hicieran. Vayan conmigo al Hechos capítulo 10 versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿qué palabras? Él estaba predicando, él estaba enseñando, él estaba diciendo lo que Jesús había hecho. Estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. El Espíritu Santo de Dios cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Y qué? No estaba enseñando algo extraordinario Pedro. Pedro estaba siendo testigo, estaba dando testimonio de lo que Jesús había hecho en Jerusalén.
de lo que Jesús había hecho en ese lugar y simplemente él testificó. ¿Y qué pasó? El Espíritu Santo de Dios cayó en ese lugar, cayó en ese día, en sus vidas. Versículo 45, los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. La gente prendió porque no eran judíos, eran gentiles. Y la gente vio entonces que ese derramamiento era una realidad para sus vidas. Versículo 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Fíjense que ahí fue diferente, ahí fue al revés. Algo el Señor extraordinario hizo en ese lugar. Y el Señor primero los bautizó con su Espíritu Santo y después Pedro los bautizó en agua. Quiere decir entonces que el Señor se mueve de una manera extraordinaria y sobrenatural en cualquier lugar, hermano. En cualquier lugar en donde haya una disposición genuina, el Señor puede hacer cosas sobrenaturales. El Señor puede hacer cosas poderosas, ¿sí? Todos estos pasajes analizados demuestran la continuidad de la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo y con la evidencia de hablar en otras lenguas. El derramamiento del Espíritu del día de Pentecostés fue el clímax de las promesas que Dios había hecho siglos atrás antes acerca de la institución del nuevo pacto y venida de la era del Espíritu de Dios. El anterior pacto, el pacto antiguo, el pacto de Moisés, la ley de Moisés, era para muerte. Pero cuando Jesús viene, ahora nosotros vivimos ¿sobre la qué? ¿Bajo la qué? Bajo la gracia. Y en esa gracia está incluido también la manifestación de su Espíritu Santo para nuestra vida. Quiere decir entonces que usted y yo, al estar bajo esta gracia, somos candidatos a que la presencia y el Espíritu, la manifestación de Dios, se haga una realidad en nuestra vida. Somos candidatos para que esto suceda en nuestra vida. No diga que no, porque sí somos candidatos para que el Señor, somos vasijas listas y preparadas para que Dios derrame de su Espíritu Santo en nuestra vida. El Antiguo Testamento es indispensable para la comprensión de la venida del Espíritu Santo para los creyentes bajo el nuevo pacto. Le voy a invitar a que se ponga de pie. Todos los creyentes son candidatos. Joel predijo que el Señor derramaría su Espíritu sobre todo su pueblo. Somos pueblo de Dios. Usted sabe que somos un pueblo de Dios. Somos candidatos a que la presencia de Dios, la manifestación de su Espíritu Santo sea derramada sobre nuestra vida. Todos y cada uno de nosotros. El tiempo de Dios puede ser diferente del nuestro, eso lo tenemos bien seguro. El tiempo de Dios puede ser muy diferente y es diferente al tiempo que usted y yo tenemos aquí. Él tiene en específico algo para cada uno de nosotros. El Señor responde a la oración de fe y alabanza, pero por razones que solo Él conoce, su tiempo a veces no coincide con nuestro deseo. Su tiempo a veces no coincide con nuestro deseo. Tanto en las Escrituras como en la historia de la iglesia,
los derramamientos del Espíritu a veces ocurrieron en lugares y momentos inesperados. En lugares y momentos inesperados. En un de repente, el Señor puede bautizarnos con su Espíritu Santo. En un de repente, el Espíritu Santo de Dios puede hacerse realidad en nuestra vida y comenzar a hablar en nuevas lenguas. Por consiguiente, quien quiere ser bautizado no debe dejarse vencer por el desánimo. A veces pensamos y a veces decimos: yo no soy digno, yo no lo merezco, yo no puedo recibirlo por ser quien soy, yo no puedo ser candidato, yo no puedo recibirlo. Y a veces eso nos desanima. ¿Sabe, hermano? Aquellas personas que recibieron esa promesa del Espíritu Santo no fueron juzgados primeramente. No les dijeron: a ver, ¿qué hiciste? Tú lo mereces, tú no lo mereces, tú sí lo mereces, tú no lo mereces. Lo que Dios vio fue la disposición que había en el corazón de cada uno de ellos, la unidad que existió en cada uno de ellos, el deseo que había de recibir la promesa del Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Hoy podemos decirle al Señor: estoy dispuesto, estoy listo. Tal vez no soy la vasija perfecta, tal vez no soy el hombre o la mujer perfecta, pero hoy yo quiero que tú me llenes de tu Espíritu Santo. Hoy quiero sentir ese poder de tu Espíritu Santo en mi vida. No sé usted, pero hace un momento cuando estábamos alabando y adorando el nombre del Señor, hubo un ambiente sobrenatural en este lugar. ¿Sabe qué es la presencia de Dios? No es nada más, es la presencia de Dios, es su Espíritu Santo obrando en nuestra vida. ¿Quiere cerrar sus ojos un momento? Y no sé cuántos quieren venir aquí al altar. El Señor puede convertir nuestra situación de manera radical. El Señor puede transformar este ambiente en un ambiente sobrenatural. El Señor puede tocar y transformar su corazón. El Señor quiere vidas dispuestas, corazones dispuestos, que lo busquen de manera genuina. Que su oración, no importando cómo esté su corazón, no importando cómo esté su vida, que lo único que quieran, lo único que anhelan es estar un tiempo en su presencia. Y este es el lugar, este es el momento. Aquí donde estamos todos juntos adorando el nombre del Señor, suceden cosas extraordinarias. Aquí donde estamos buscándolo, adorándolo, aquí es donde el Señor hace cosas extraordinarias. No quiere decir que allá afuera no las haga, pero aquí donde estamos todos juntos con un mismo sentir, también el Señor lo puede hacer. El Señor se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Venga aquí con un corazón dispuesto. Venga aquí con un corazón al que no le importe nada de lo que está pasando allá afuera. A un corazón aquí donde quiere buscar de la presencia de Dios y llenarse de su Espíritu Santo. Comienza a decirle al Señor: aquí estoy. Aquí estoy, Señor, roto. Estoy hecho pedazos, Señor. Mi corazón está triste, está cansado. Estoy cansado, Señor.
Pero hoy aquí en este lugar he venido con el propósito de llenarme de tu Espíritu Santo. Más. Una manifestación poderosa. Una manifestación poderosa en mi vida. Aquí está mi corazón. Que puedas, Señor, conectar con el tuyo.